Capítulo 13. Una oportunidad para la reflexión. Ponga a prueba el desempeño. Después de presentar la operación a los estudiantes, llega el momento de que intenten la tarea. La capacitación dentro de la industria se refiere al tercer paso del método de los 4 pasos denominado ponga a prueba el desempeño. Esta es una etapa fundamental para el preparador. Es el momento en el que recibe la realimentación que le indica qué tan efectivas fueron la preparación y la presentación de la operación al estudiante. Es una oportunidad para ver los resultados y detenerse a reflexionar sobre la manera de mejorar el proceso para sucesos futuros. El balance final es este. Si el estudiante realiza el trabajo correctamente, la capacitación fue efectiva. Si no, el preparador debe reflexionar, hacer ajustes y corregir cualquier problema. Esto no supone el fracaso del preparador. Es simplemente el reconocimiento de que el éxito final del estudiante es la responsabilidad del preparador, no importa la razón. Es una oportunidad perfecta para aprender más sobre el proceso. Podemos creer que hemos hecho un gran trabajo con la preparación y que nuestra presentación fue impecable, pero si el estudiante pasa apuros, esta es una señal de la necesidad para cambiar nuestro enfoque y mejorarlo. Se requiere de una observación aguda. Durante esta etapa de capacitación se necesita la habilidad de la observación aguda. El preparador debe prestar particular atención a la ejecución de todos los puntos clave y asegurarse de que no se omitan detalles del trabajo. Un error común que los preparadores cometen con frecuencia es perder el enfoque durante la parte de prueba de la capacitación del estudiante. El preparador puede creer que la parte importante en la presentación de la tarea está terminada, y por lo tanto, el estudiante aprendió. Nada más lejos de la verdad. Mostrar y explicar cómo se hace el trabajo es solamente el principio. El verdadero aprendizaje viene de la práctica repetida con la asesoría adicional del preparador. Cuando el estudiante está tratando de realizar el trabajo por primera vez, el preparador debe prestar mucha atención a cada acción y a cada detalle. Otras personas o actividades que pasen en el área de trabajo no deben distraerlo. Toda la atención debe estar en las acciones del estudiante. Esto es necesario para evitar el desarrollo de malos hábitos de trabajo en el estudiante y proporcionar la asistencia necesaria para garantizar el éxito. En algunas ocasiones hemos sido testigos de preparadores con la mirada perdida sin prestar atención al estudiante durante la prueba inicial del trabajo. Tal vez, el preparador no quiere parecer demasiado dominante o crítico mirando por encima del hombro del estudiante. Esta es una percepción incorrecta. El preparador debe demostrar a través de sus acciones que lo que el estudiante está haciendo es muy importante. Para evitar parecer demasiado crítico, el preparador simplemente debe explicar que necesita prestar mucha atención con el fin de proporcionar la asesoría adecuada y garantizar el éxito del estudiante. Siempre ponga el éxito del estudiante como prioridad. Tal vez el preparador puede afirmar realmente quiero prestar atención a lo que usted está haciendo de modo que pueda ayudarle a aprender y a evitar cualquier error. Quiero asegurarme que tiene éxito en este trabajo. Realimentación instantánea. Una de las cosas agradables sobre la capacitación en el trabajo es la inmediatez de la realimentación. Esto permite el reconocimiento instantáneo con respecto a cualquier área del proceso de capacitación que necesite mejora. Cualquier deficiencia en los resultados puede estar relacionada con la preparación del desglose de trabajo, la buena disposición para la sesión de capacitación o la presentación de la capacitación misma. Si el preparador es sensible a las señales, podrá ajustarse y hacer correcciones y modificaciones instantáneas para los futuros esfuerzos de capacitación. El preparador en particular debe prestar atención a aquello con lo que el estudiante pasa apuros. Por ejemplo, si el estudiante está completamente confundido al intentar la tarea por primera vez, puede ser una señal de que se presentó demasiado material, estaba abrumado y se perdió. También puede indicar que los pasos del trabajo no fueron explicados clara y completamente. El estudiante realiza la tarea sin expresar verbalmente información alguna. Cuando el estudiante realiza la tarea por primera vez, el preparador obtendrá una comprensión general de la efectividad de la capacitación. Durante esta etapa, el aprendiz realizará la tarea física sin explicar verbalmente el trabajo. Este es un momento estresante para el estudiante. Separar la parte oral de la parte física de la tarea le permite concentrarse en una cosa a la vez. Si el aprendiz puede realizar la tarea con un esfuerzo menor, el preparador sabe que la comprensión de las tareas del trabajo fue transmitida con éxito, la mitad de la batalla.
Con más frecuencia el estudiante puede entender la tarea del trabajo pero no es capaz de verbalizar completamente lo que está haciendo y cómo se hace. Continuamos el diálogo de capacitación del capítulo anterior. Preparadora. Roberto, me gustaría que intentara exactamente lo que acabo de mostrarle. Solamente necesita realizar la tarea. No se preocupe por explicar qué es lo que está haciendo por primera vez. Solo trate de hacer lo que le mostré para que pueda ver cómo ayudarlo. Estudiante. Bien. Empieza el trabajo. Bueno, la primera cosa que hago es y preparadora. Interrumpiendo amablemente, para la primera vez quiero que haga la tarea. No se preocupe de decir nada. Estudiante. Disculpe. Empieza el trabajo. Preparadora. No hay problema. La preparadora sigue observando el desempeño del estudiante y corrige cualquier error o proporciona asistencia. Observe que la preparadora no le preguntó al estudiante, ¿cree usted que está listo para intentarlo? Esto pone la responsabilidad de la decisión sobre el estudiante. La responsabilidad para todas las decisiones es siempre del preparador. Debe pedirle al estudiante que haga la tarea y luego evaluar su capacidad de desempeño. La preparadora debe prestar mucha atención y evaluar la situación viendo los problemas y decidiendo qué acciones tomar. Los siguientes ejemplos describen algunos de los problemas más frecuentes que ocurren durante la etapa de prueba del proceso de capacitación y las posibles acciones correctivas para ellos. Resultado posible. El estudiante está completamente perdido e inseguro de cómo empezar. Causas posibles. Se presentó demasiado material a la vez o el material no se presentó de manera consistente, en cada ocasión se cambiaba el orden o el preparador mezclaba los pasos. Soluciones posibles. Ayudar al estudiante en el primer paso para ponerlo en movimiento. Algunas veces la presión de tratar de recordar todo causa una confusión temporal. Si el estudiante puede continuar solo con una ayuda menor, los apuros menores son normales, la capacitación fue efectiva. Si el estudiante no puede continuar con el segundo paso o los siguientes, es mejor detenerse y reagruparse. Puede ser necesario repetir la capacitación en pequeñas partes. Continuar con un estudiante que esté completamente perdido frustrará tanto al preparador como al estudiante. Es mejor disculparse, asumir la responsabilidad por el resultado, y sugerir que tal vez la capacitación no fue lo suficientemente clara y que usted la repetirá de nuevo. Repita aproximadamente la mitad de la presentación. Asegúrese de presentar un paso cada vez en el orden correcto. Ralentice la presentación y enfatice los pasos y puntos claves con gestos. También es posible que los pasos principales sean demasiado amplios, pasos múltiples combinados. Si así es, separe los pasos en porciones más pequeñas y preséntelas de nuevo. Repita este proceso hasta que el estudiante tenga éxito. Resultado posible. El estudiante tiene cierta dificultad al realizar partes específicas de la tarea. Causas posibles. Esto puede ser normal para tareas y técnicas particularmente difíciles. Con la experiencia el preparador podrá distinguir entre los apuros usuales e inusuales y hacer ajustes en consecuencia. Es posible que los puntos clave para un paso no se demostraran de manera efectiva o que el estudiante tenga un reto con un punto específico, por ejemplo, un estudiante puede ser menos alto que el preparador y por lo mismo ser incapaz de realizar la tarea de la misma forma. Soluciones posibles. Vuelva a demostrar la técnica específica que está causando el problema y permita que el estudiante lo intente una vez más. Si el estudiante no tiene éxito en el segundo intento, considere demostrar una técnica ligeramente diferente. Aquí es cuando el preparador debe ser creativo y flexible en su enfoque. Puede ayudar a llevar al estudiante de la mano y guiarlo a través de los movimientos, siempre explique qué es lo que está haciendo antes de tomar a alguien de la mano. Las simulaciones fuera de la línea pueden ser útiles para permitir al estudiante practicar y desarrollar habilidades sin la presión de desarrollar la tarea en una situación de trabajo real. Cuando el estudiante es capaz de desempeñar la parte física de la tarea con unos ligeros apuros, es el momento de moverse al siguiente paso. El preparador puede optar por que el estudiante realice la tarea varias veces más sin hablar. Esto permitirá que la parte física de la tarea se arraigue antes de poner a prueba el cerebro con las tareas dobles de acciones orales y físicas. El estudiante realiza la tarea mientras repite los pasos principales. Durante esta etapa, el estudiante realizará la tarea nuevamente mientras expone los pasos importantes. Esto requerirá que el estudiante utilice tanto sus capacidades visuales como las orales, y algunos errores en la parte oral se consideran normales.
El estudiante puede no ser capaz de repetir los pasos principales o puntos clave exactamente como se expusieron. Es importante que tenga una sólida comprensión de la tarea, pero es más importante que pueda realizarla impecablemente. Si el preparador intenta corregir al estudiante demasiadas veces porque los pasos importantes y los puntos se exponen incorrectamente, el estudiante puede frustrarse y sentir que el preparador está siendo autoritario. Un simple desliz del estudiante, tal como decir, poner las partes juntas, cuando el paso importante era en realidad, ensamblar las partes, puede corregirse repitiéndole al estudiante después, sí, el paso importante es ensamblar las partes, como recordatorio. Siempre es imprescindible recordar que la responsabilidad del resultado final recae en el preparador. Ser demasiado quisquillosos con la parte oral de la tarea desanimará a la gente, pero también es importante que el estudiante tenga una clara comprensión de qué hacer y cómo hacerlo. Es una línea muy sutil que el preparador debe aprender a caminar. Continuamos con el diálogo de capacitación. Nota. La preparadora puede decidir que el estudiante realice el trabajo en silencio unas cuantas veces más antes de moverse al siguiente paso. El estudiante debe tener un buen conocimiento de la tarea antes de avanzar. No es un problema hacer más repeticiones. Preparadora. Roberto, eso está bien. Pasó algunos apuros con 1 o 2 pasos, pero eso es normal cuando se aprende una nueva capacidad. Nos mantendremos trabajando en ellos hasta que usted pueda hacerlos sin problema alguno. Ahora lo que me gustaría que hiciera es repetir de nuevo el trabajo. Estudiante. Bien. Bueno, lo primero que hice fue tomar esta parte. Preparadora. Interrumpiendo amablemente, sí, eso se llama la placa de montaje. Estudiante. Correcto. Tomar la placa de montaje. Preparadora. Animando, bien. Estudiante. La segunda cosa que hice fue colocar la placa de montaje en la máquina. Preparadora. Bien, eso es correcto. Usted cargó la placa de montaje en la máquina remachadora. Observe que la presentadora está corrigiendo la terminología. De parte a placa de montaje y de máquina a máquina remachadora. Esto también repite el paso de nuevo y lo refuerza en la mente del estudiante. Habrá muchas oportunidades para una asesoría con la terminología y desarrollar una comprensión más profunda durante la fase de seguimiento. Hemos relacionado algunos de los problemas típicos encontrados durante la parte de prueba de la capacitación y sus posibles soluciones. Es un momento de reto para la preparadora porque debe ser capaz de juzgar la diferencia entre los desafíos normales del aprendizaje y la inhabilidad del estudiante resultado de una mala capacitación o inclusive una capacidad pobre. Si la misma presentación exacta se da a múltiples estudiantes simultáneamente, como lo hacemos en la demostración de aula, habría una variación de grados de habilidad y desempeño. La capacidad principal que el preparador debe desarrollar es la habilidad para asesorar a los estudiantes hacia el éxito. Los siguientes son los resultados posibles y algunas sugerencias para corregir cualquier problema que se encuentre durante esta etapa de la capacitación. Resultados posibles. El estudiante puede desempeñar el trabajo razonablemente bien, pero no puede exponer oralmente los pasos principales. Causas posibles. Este puede ser un bloqueo normal entre las partes visuales y auditivas del cerebro. Procesar información visual y oral simultáneamente puede ser un desafío. La solución puede ser ayudar al estudiante a lo largo de la tarea unas cuantas veces. Si el estudiante es totalmente incapaz de verbalizar cualquiera de los pasos, debe repetirse la capacitación. Intente repetir solo un paso cada vez. Este problema también puede indicar el acontecimiento de una conversación superflua del preparador durante la presentación. Los preparadores con frecuencia se distraen y le dan al estudiante alguna información no relacionada con el trabajo o el lugar de trabajo y explican los pasos principales y puntos clave en un estilo conversacional. Si se presenta la información irrelevante durante la capacitación, abrumará al estudiante y limitará su habilidad para recordar. Normalmente, si estos pasos se imparten de manera breve, el estudiante no tendrá problema en repetirlos. Otra causa común de problemas en esta etapa se debe a que el preparador mezcla los pasos principales, los puntos y las razones durante la presentación. Es un desafío para el preparador exponer solamente los pasos principales durante la presentación final, y hacer el punto pero no explicar cómo hacerlo hasta la segunda presentación. El preparador debe aprender a resistir la tendencia normal de explicar el trabajo completo a la vez. Soluciones posibles. Los pasos importantes y los puntos claves deben presentarse como simples afirmaciones.
No debe incluirse otra información en la presentación de la capacitación y el preparador debe mantenerse en la tarea. Por ejemplo, un preparador puede estar demostrando y darse cuenta de que el estudiante necesita checar la hora de entrada al trabajo. La capacitación se interrumpe y se desvía mientras se explica el procedimiento para checar. Durante el procedimiento de checar la entrada, el preparador se da cuenta que no tiene el número de trabajo y debe llamar para obtenerlo. En poco tiempo la presentación es un revoltijo completo en la mente del estudiante. Nuevamente, enfatizamos la importancia de la preparación inicial. El método de presentación es muy específico. Durante la primera presentación de la tarea, es importante solamente presentar los pasos principales. Mientras se presenta la tarea la segunda ocasión, los pasos principales se repiten y los puntos clave se explican. Las razones para los puntos se explican en la tercera presentación de la tarea. Nota. El preparador puede decidir aumentar el número de repeticiones para cada paso antes de proceder al siguiente, pero el número total de repeticiones no debe ser menor de 3. El estudiante realiza la tarea mientras repite los pasos principales y los puntos clave. Ahora el estudiante tiene el reto de recordar y repetir algunos detalles del trabajo. Normalmente es relativamente fácil exponer los pasos principales porque solo es necesario afirmar en términos generales lo que se está haciendo. Exponer los puntos clave, sin embargo, requiere una comprensión más profunda del trabajo y estos deben expresarse con detalle. El estudiante está probablemente pensando, ¿qué fue lo que ella me dijo que hiciera y a lo que prestara atención? 3 cosas están moviéndose en el cerebro del estudiante. El cerebro todavía necesita decirle al cuerpo cómo realizar la tarea, el poder de la memoria no se ha logrado todavía, la parte oral del cerebro debe recordar el contenido de lo que le dijeron y finalmente el estudiante debe reunir todo en las palabras correctas. El estudiante tendrá el propósito de hacerlo bien y puede estar preocupado por hacer y exponer el trabajo de manera correcta. Acuérdese del juego en el que un mensaje se inicia en un extremo de la mesa y va hasta el otro lado de persona en persona. Cuando el mensaje final se repite, tiene muy poco que ver con el original. Es extremadamente difícil repetir exactamente lo que se expuso, inclusive si son solamente unas cuantas oraciones. En el caso de todo un trabajo, es virtualmente imposible para el estudiante repetir toda la información con precisión en el primer intento. También, el método de instrucción del trabajo es una nueva experiencia para la gente. No están acostumbrados a toda esta atención durante una sesión de capacitación. En experiencias pasadas se les mostró el trabajo unas cuantas veces y entonces se les pidió que lo intentaran. La capacitación no fue tan detallada y la expectativa inmediata no fue tan alta. Recuerde mantener a los estudiantes relajados y animados. Demasiada corrección los puede hacer sentir como si no estuvieran haciendo nada bien y puede conducirlos a la frustración. Enseguida presentamos un posible resultado y algunas sugerencias para corregir cualquier problema que encuentre en esta etapa de la capacitación. Resultados posibles. El aprendiz desempeña el trabajo con los puntos claves pero no puede repetirlos. Causas posibles. Esta puede ser una respuesta normal, especialmente para los trabajos complejos. Si el preparador no enfatizó lo suficiente los puntos clave durante la presentación de la capacitación, puede ser difícil para el estudiante diferenciarlos de otra conversación. Además, los puntos pueden haberse omitido o mezclado por el preparador. Soluciones posibles. El método más efectivo para enfatizar los puntos claves durante la presentación es pausar y señalar o utilizar un movimiento corporal acentuado mientras se expone el punto. Las ayudas visuales y auditivas combinadas ayudan a grabarlo en la mente del estudiante. El preparador debe exponerlo claramente con una afirmación tal como el punto clave es, seguida de una exposición corta. La mayoría de los estudiantes necesitarán algunos recordatorios para ayudarles a recordar la parte oral de los puntos. Si el estudiante es capaz físicamente de realizarlos mientras hace la tarea, pero es incapaz de verbalizarlos, puede proveerse una asesoría adicional durante la etapa de seguimiento. Es posible moverse a la siguiente etapa de la capacitación siempre y cuando el estudiante esté desempeñando correctamente la tarea. Verifique la comprensión de las razones para los puntos clave. Una modificación que Toyota hizo al método de instrucción del trabajo fue la inclusión de las razones para los puntos clave. Las razones juegan un papel importante porque obligan al preparador a probar la validez de lo que es fundamental para terminar la tarea adecuadamente. También le proporcionan al estudiante la comprensión de por qué se requieren ciertos puntos.
Proporcionar una razón válida para los puntos provocará que el estudiante quiera seguirlos exactamente como se demostraron en lugar de desviarse de ellos. Sin embargo, por la experiencia, hemos concluido que la verificación de la comprensión de las razones para los puntos es mejor hacerla en pequeñas cantidades a la vez. Si se espera que el estudiante recuerde todos los pasos principales, los puntos y las razones para estos, probablemente tendrá alguna dificultad en recordar cada detalle. Creemos que el aspecto más importante de la capacitación es la habilidad del estudiante para realizar el trabajo. Verbalizar los qués, cómo y por qué es necesario para inculcar un conocimiento meticuloso en la mente del estudiante, pero este conocimiento también puede ser desarrollado durante la etapa de seguimiento. Más que fastidiar al estudiante para repetir toda la información durante la prueba inicial, sugerimos recordatorios graduales y repetitivos durante las primeras semanas del trabajo hasta que se logre todo el conocimiento. Como afirmamos anteriormente, si el estudiante es capaz de desarrollar el poder de la memoria de la tarea, el cerebro entonces está libre para concentrarse en aprender la parte oral del trabajo. Durante la asesoría de seguimiento, el preparador puede formular preguntas simples como ¿recuerda cuáles son los puntos clave para ese paso? ¿Y puede recordar por qué el punto es importante? Si el estudiante no puede recordar, el preparador puede volver a enfatizar la información. Encontramos en casi todos los casos que es necesario hacer cierto interrogatorio de seguimiento sin tomar en cuenta lo bien que el estudiante haya recordado la información durante la capacitación. El día siguiente a la capacitación puede haberse perdido parte de la información, y de la capacidad. Manténgase repitiendo el proceso hasta que la tarea esté completamente memorizada y se desempeñe sin errores. Corrija los errores inmediatamente para evitar los malos hábitos. Se dice que se tiene solo una oportunidad para dar una primera impresión. Nosotros añadiríamos que se tiene solo una oportunidad de evitar el desarrollo de los malos hábitos de trabajo. Los expertos tienen la teoría de que se necesitan 21 días para romper un hábito. Nosotros tenemos la teoría de que esos malos hábitos pueden ser desarrollados en el primer intento de desarrollar una tarea. Solo hay una oportunidad de hacerlo bien. Es por ello que la observación aguda, proveer apoyo y corregir cualquier error inmediatamente es tan importante. El preparador debe ser rápido para actuar. Un reto es distinguir entre la dificultad normal al realizar una tarea y un error. Si el estudiante está desempeñando la tarea correctamente pero todavía no domina los trucos, puede permitírsele continuar con solo unas sugerencias adicionales para aprenderlos. Sin embargo, si el estudiante está cometiendo un error, omitiendo un paso o desempeñando incorrectamente un punto clave, debe ser detenido y corregido de inmediato. Algunos estudiantes reaccionarán negativamente al ser ayudados, así que esto es muy delicado para el preparador. No es aceptable permitir que ocurran errores. Un preparador no debe temer desafiar a un estudiante, pero más vale que el preparador esté seguro del método correcto porque un estudiante tozudo puede desafiarlo. Evalúe la capacidad. A través de la etapa de pruebas el preparador está evaluando continuamente la capacidad y considerando la habilidad del estudiante para trabajar con seguridad, sin errores y al paso adecuado. El preparador debe ahora tomar una decisión crucial. Debe decidir cuando el estudiante está listo para trabajar por sí solo. En la mayoría de los casos esta no será una transición del todo a la nada. El preparador puede decidir compartir la responsabilidad de la tarea con el estudiante y gradualmente, dar más de la tarea al estudiante. Esta es meramente una llamada de criterio del preparador, pero dada la responsabilidad final por el resultado, el preparador tiene un gran interés en ello. Si el preparador retrasa la liberación completa del estudiante, tendrá que mantenerse enfocado en la capacitación, una distracción de otras responsabilidades. Si el preparador libera prematuramente al estudiante, aumenta su exposición a problemas potenciales más tarde. Una alternativa posible es liberar al estudiante bajo la vigilancia de otra persona calificada. Aconsejamos que el preparador le pida a otras personas en el área, la siguiente operación si fuera aplicable, que se mantengan atentos a potenciales problemas de seguridad y de calidad. De la responsabilidad a los estudiantes pero manténgalos vigilados. Con el tiempo cada estudiante será colocado en el trabajo y se esperará que trabajen sin supervisión directa. Esto es similar a enviar a sus hijos a la escuela la primera vez. Usted será aprensivo, tal vez tenga algunas dudas, pero sabe que es el momento de que ellos vayan solos. Incluso querrá mantener vigilada la situación para asegurarse de que no haya problemas.
Hemos utilizado un trabajo de manufactura repetitivo como ejemplo, pero nuevamente queremos señalar que este es solo un ejemplo. Los mismos principios de desglose de trabajo, puntos claves, preparación y cómo enseñar, aplican a cualquier tipo de trabajo. Por ejemplo, en nuestra línea de trabajo con frecuencia somos responsables de desarrollar a un coordinador Lean interno que continuará el esfuerzo de transformación de la empresa. El mismo proceso de 4 pasos de la instrucción del trabajo aplica ya sea enseñando cómo desarrollar el trabajo estandarizado, dirigir el establecimiento de reducción de actividades o trazar el mapa de flujo de valor. Sin embargo, ¿con qué frecuencia ocurre la capacitación con cualquier punto cerca al rigor que describimos para este relativamente simple y repetitivo trabajo manual? Nuestra experiencia es pocas veces. Es más probable que el consultor Lean realice la actividad y luego la asigne al coordinador interno con palabras de estímulo como lo hará bien. El coordinador interno puede entonces trabajar sin supervisión y se le pide que presente lo que hizo, después del hecho, al experto externo. La instrucción y realimentación mientras se hace el trabajo están notoriamente ausentes. En el capítulo 15 continuamos el método de los 4 pasos con una discusión del paso 4, el paso de seguimiento. Los estudiantes no son echados del nido. Deben ser estimulados para tomar más responsabilidades y ser apoyados hasta que sean capaces de trabajar solos. Pero antes de que pasemos al paso 4 en el capítulo 15, examinamos algunas situaciones de capacitación desafiantes que se pueden encontrar. Cada suceso de capacitación presentará algunos retos, pero hay algunas situaciones que desafiarán al preparador más experimentado.